Bueno, Tijuana Ese Teatro es una compañía teatral que surge en 2007 y, bueno, principalmente inicia como una idea de una compañía que produce teatro, ¿no? Es decir, es la columna vertebral del proyecto. Sin embargo, básicamente, meses de haberse iniciado el proyecto, nos dimos cuenta que era muy importante generar otras plataformas que permitieran fortalecer justamente la producción teatral. Y así surgió primero un festival de teatro que se llamó Tijuana Ese Teatro y después fueron surgiendo otros programas como la Escuela Binacional de Espectadores, el Festival Interprepas, el Festival de Teatro Íntimo, nuestro taller laboratorio de Tijuana Ese Teatro y, bueno, de manera más reciente, programas como las jornadas de teatro, infancias y juventudes. Es decir, Tijuana Ese Teatro es una compañía que produce teatro, pero que a su vez alberga diversas plataformas que trabajan en la formación, en la divulgación y sobre todo pues en el crecimiento, digamos, de los públicos y por supuesto de los equipos de trabajo. Tijuana Ese Teatro surge, creo, primero como una necesidad, ¿no? Evidentemente, digamos, de un par de personas, Jesús Quintero y un servidor, en algún momento coincidimos en la necesidad artística, pero también coincidíamos en la necesidad de generar un proyecto que fortaleciera de alguna u otra manera la imagen de nuestra ciudad, ¿no? Digamos, al ser tijuanenses y querer hacer teatro, la manera que pudimos combinar estas dos inquietudes pues fue justamente crear una plataforma que diera salida a estas dos cosas, ¿no? Jesús Quintero había generado ya el nombre, ¿no? Y había quedado ahí como, es un eslogan muy bonito, ¿no? Y entonces, un día platicando de, bueno, ¿cómo esto puede hacer crecer? ¿Cómo puede crecer? Empezamos a pensar en un proyecto artístico y a la par del proyecto artístico, que digamos sería la primera producción de la compañía, pues pensamos en la necesidad de que el proyecto artístico se convirtiera como en la punta de lanza de lo que sería después la plataforma. Y de hecho, Tijuana Ese Teatro, cuando empezó como página también de internet, albergaba una serie de cosas como una base de datos, un calendario con los teatros, albergábamos también la dirección de todos los teatros, incluso durante 6 años tuvo una cartelera permanente que alimentábamos justamente de lo que nos enterábamos, de las redes y, bueno, por supuesto la base de datos de nuestros propios proyectos. Después, de alguna manera, la base de datos se fue convirtiendo más bien en plataformas que fueron albergando una relación o un vínculo con otras compañías o con otros artistas, pero bueno, básicamente creo que eso nació de la necesidad y creo que un punto muy importante es que todos los programas que tenemos han nacido de la necesidad. Claro, una vez puede tener ideas muy, ¿no? Muy personales, ¿por qué no hacemos esto?, etcétera. Además de la cuestión artística, ¿no? Que ahí simplemente es una cuestión de, pues, qué necesita la compañía, qué necesita el grupo, pero, por ejemplo, todas las plataformas y los programas, todos surgieron de una necesidad. Veíamos una necesidad y decíamos, ¿cómo podemos de alguna manera coadyuvar en que esa necesidad se vea cubierta? Y así nacieron prácticamente todos los proyectos. Tal vez la necesidad imperante, no solo en Tijuana, sino en general, es reforzar y reencontrarnos artistas y públicos. Creo que ese es el gran punto, porque, bueno, al final del día el teatro ha sobrevivido cientos de años y existe, ¿no? Y cuando llegó la televisión, el cine en su momento y después la televisión y, bueno, después internet, siempre hubo el augurio de, no, bueno, el teatro va a desaparecer, ¿no? Es el espacio donde la gente tiene que desplazarse para ir y convivir, pero justamente creo que ahí está su ventaja competitiva, ¿no? Es el espacio, es el refugio comunitario donde grupos desconocidos se reúnen para pasar una experiencia de convivio. Sin embargo, creo que muchas veces los discursos artísticos, más la cantidad de cosas que hay en temas de esparcimiento y las propias inquietudes y necesidades de los públicos, no encuentran vínculos o no encuentran puentes. Entonces, yo creo que esa sería una necesidad imperante, ¿no? Encontrar las formas de recuperar al espacio del teatro como un lugar de encuentro y de convivio. Los retos que creo que hemos enfrentado como compañía han sido muchos, variados, de diversas índoles y que tienen que ver sobre todo con una serie de variables que muchas veces escapan de nuestro propio control, ¿no? Es decir, las cosas que están en tu control
pues uno tiene retos artísticos, ¿no? El crecimiento, cómo vas generando nuevos lenguajes, nuevas maneras de comunicarte con el público, cómo creces tú como artista o cómo crecen tus colaboradoras o tus colaboradores en el área, y ese siempre será un reto permanente. Yo creo que tengas 10, 20, 30 años como compañía, ese siempre será un reto permanente. Pero ese es un asunto artístico, ¿no? Que digamos que se da como en todas las profesiones. El reto siempre está vigente. Sin embargo, existen otros retos que hacen que este primer reto sea mayúsculo, que sea mucho más fuerte. Y tiene que ver sobre todo con retos relacionados con los contextos, a veces legales, políticos, institucionales o incluso financieros, evidentemente, ¿no? En términos, por ejemplo, financieros, claro, al ser una actividad que no representa, a lo mejor para la gran mayoría de las compañías teatrales, un modelo de negocio como tal, como se puede ver desde la empresa, pues tienes que encontrar otras formas, ¿no? Por ejemplo, de financiamiento, que puede combinar justo la parte de iniciativa privada, pero también la parte institucional, más los ingresos propios y etcétera. En ese sentido, pues por ejemplo, con los ingresos institucionales siempre es pues un proceso de concurso, ¿no? Es decir, en el país existen algunos apoyos institucionales para compañías de artísticas, escénicas, pero cada año o cada 2 años hay que estar, digamos, concursando o compitiendo por tener ese recurso, y que al final es un recurso que se suma o que debe sumarse a otros recursos, ¿no? Entonces, digamos, ese es un reto, el siempre estar vigente, revisando en términos, por ejemplo, institucionales, cómo haces vínculo, ¿no? No depender de eso, pero siempre es un reto, una fuente importante. Otro de los retos también fuertes han sido los contextos que tienen que ver con asuntos legales, financieros de la propia ciudad o del estado. Uno de los retos más fuertes y que sigue vigente y que ha estado vigente por décadas es el gran tema, por ejemplo, de la ley de espectáculos de la ciudad y los permisos y los interventores, que sigue siendo absurdo que nuestra ley esté de décadas atrás. Es una ley antigua que sigue siendo vigente y que no contempla las particularidades. Es decir, aplica el mismo estatuto si tú haces un espectáculo en un teatro para 30 personas o en el Toreo de Tijuana. Es decir, es una cosa absurda. No te pueden medir con la misma vara en el auditorio que en un teatro, ¿no? No puedes medir la vara incluso en el Secut que en un espacio independiente para 40, 50 personas. Y no solo en términos de los permisos o de las intervenciones o de los impuestos, sino también en términos de los permisos, ¿no? Es decir, para tener nosotros un plan de protección, la compañía tiene un teatro que se llama Las Tablas, que es un foro de formato íntimo. El plan de protección de Las Tablas, cuando fueron las personas encargadas de todo lo que tiene que tener el plan de protección, nos decían, yo acabo de hacer uno para una universidad y me pidieron exactamente lo mismo. O sea, una universidad con cuántos metros cuadrados te gusta y unos metros cuadrados de un teatro que es mínimo y es exactamente el mismo estándar. Entonces, pues los ingresos no se comparan, el tamaño no se compara, y creo que falta la adecuación en ese asunto, ¿no? Es decir, creo que las compañías y los grupos independientes, las empresas culturales, que bueno, es un término que todavía creo que se tiene que dibujar muy bien, ¿no? Porque es un término, desde mi perspectiva, engañoso. Yo trabajo en la clase de gestión y producción en universidad, y siempre que llegamos a ese tema hay una gran pero es una empresa o no es lucrativa, hay como muchas cosas, pero bueno, y creo que tiene que ver con que nosotros mismos les hemos nombrado como de diferentes maneras. Entonces, creo que falta una adecuación a los contextos reales, es decir, cuáles son las necesidades que tienen las compañías, los grupos, que no son necesariamente lucrativos o que son lucrativos para los propios proyectos, ¿no? Que esto no significa que no tengan condiciones dignas, sino que significa que son proyectos cuyos ingresos permiten hacer otros proyectos, otras plataformas, generar otras fuentes de trabajo, que al final creo que es lo más importante, encontrar fuentes de trabajo. Entonces, toda esa parte legal que tiene que ver con el Estado, con el municipio, creo que ha sido uno de los grandes retos. Y otro reto importante, regresando al tema de los retos, pues ha sido también el encuentro con agentes que permitan fortalecer los programas, ¿no? Es decir, con empresas que quieran unirse, digamos, a estos programas, con empresas que también quieran
dar un voto de confianza a los proyectos generados en la ciudad, ¿no? Que son proyectos que además se exportan a otras latitudes del país o que incluso se exportan a otras latitudes en el mundo. Entonces, muchas veces vemos cómo, por ejemplo, pues empresas, sobre todo empresas socialmente responsables, ¿no? Buscan colaboradores o vínculos donde apoyar, etcétera, pero muchas veces tiene que ver más con causas sociales. Y entonces la causa artística, pues es artística, entonces no es social, pero entonces tú dices, no, pero al final de cuentas la causa artística repercute en la reestructuración de un tejido social, ¿no? Llegamos a otros públicos, trabajamos con familias, con niñas, con niños, con jóvenes, y muchas veces hay una cerrazón, ¿no? De decir, no, si no tiene un asunto netamente social o netamente comercial, ¿no? Porque también esa es otra cosa, porque sí vemos proyectos escénicos que vienen de fuera de la ciudad con personas que aparecen en televisión, etcétera, y que sí vemos que ahí sí hay un vínculo, pero claro, hay otras ventajas o beneficios para la empresa. Entonces creo que yo ubicaría eso, ¿no? El reto artístico que es intrínseco, el reto de contexto institucional y el legal, y por supuesto el reto de generar vínculos de confianza también con nuestra iniciativa privada y de decir, somos colaboradores junto contigo para transformar un poco la ciudad. Nosotros como compañía, somos dos personas las que dirigimos la compañía, Jesús Quintero, y que lleva, digamos, una dirección ejecutiva y yo llevo una dirección artística. De alguna manera, las decisiones se van trabajando en conjunto, pero decidimos de alguna manera organizar ya desde hace varios años estas dos áreas, ¿no? Digamos, desde la parte artística, en una puesta en escena, por ejemplo, cuando vamos a trabajar una puesta, hay dos maneras, ¿no? Una es que nosotros encontremos un texto que de alguna manera al leerlo nos interpela, algo nos dice, lo consideramos necesario, ¿no? Creemos que es importante que ese texto se lleve a cabo y bueno, comienza un proceso de solicitud de derechos, a ver si están disponibles y luego ya viene una parte creativa de invitar a un elenco y empezar un proceso creativo a partir de ahí, ¿no? La parte otra es gestión. Entonces empezamos un proceso creativo donde invitamos colaboradores, etcétera. Me detengo ahí un poco porque existe otra línea que también hemos trabajado varias veces que tiene que ver con la necesidad de generar un proyecto con alguna temática específica o con alguna necesidad específica. En ese sentido, la idea nos guía para saber qué necesitamos del proyecto. Hay proyectos donde hemos trabajado, por ejemplo, con dramaturgas o con dramaturgos, donde a partir de una idea lo conversamos con ellas o con ellos y a partir de ahí se dan conversaciones para empezar a escribir un texto, vamos, regresamos. Hay proyectos que, por ejemplo, se escriben solamente con estas conversaciones, pero hemos tenido proyectos, por ejemplo, donde hay una idea, tenemos ya un elenco y entonces se escribe, el elenco va leyendo, se reajusta, se escribe otra escena, ¿sí? Pero, por ejemplo, un proyecto muy reciente que tenemos que se llama The Frontera Project, ese proyecto sí inició desde una idea e hicimos 3 laboratorios durante un periodo de tiempo donde con un grupo de actrices y actores de Tijuana y San Diego exploramos ideas, por ejemplo, sobre la frontera, etcétera. Llegamos a un primer corte, hubo un primer escrito y luego regresamos otra vez a un segundo laboratorio, hubo otro corte y luego regresamos hasta que tuvimos un texto final, ¿no? Son 2 maneras, ¿no? Ya sea un texto nuevo o el texto que ya está. En ambos casos, después de eso, vienen periodos pues, de análisis del texto, de invitar creativos, de trabajar sobre el ensayo, de explorar ideas, ¿no? De jugar, de tener bocetos, de leer cosas, ¿no? Por ejemplo, en términos creativos, yo personalmente busco cuando estamos en un tema específico empaparme con imágenes, video, música, información, libros que se pueda para tener un marco, como una especie de marco teórico, ¿no? Como una especie de panel de donde yo pueda encontrar líneas y no deja de ser eso, solamente como una idea general que me acompaña en un proceso y que ya cuando está el ensayo es muy valioso porque, digamos, es la acción de quien ejecuta en el ensayo, digamos, de una actriz, de un actor, que al darle una premisa generan algo. Creo que ese algo que generan, junto con este marco que ya traes,
hay una cosa de clic en el momento que te permite decidir y decir, a ver, vamos a trabajar sobre esto que acaba de surgir aquí, ¿no? Es difícil pensar que yo llego con un plan trazado y aquí se hace esto, tú te mueves para acá. Yo como director, por ejemplo, ¿no? No, hay que ser muy abiertos a la parte del ensayo. Me parece que en el ensayo debe convertirse en un laboratorio donde todo el mundo pone lo que trae y que está muy abierto a ver qué sucede cuando esos bagajes se encuentran. Ahí creo que se da la chispa creativa, ¿no? La chispa creativa se alimenta de lo que puedes hacer afuera, ¿no? Lo que uno busca, lo que uno hace, lo que uno lee, pero necesitamos el ensayo, necesitamos ver, digamos, para mí necesitamos el caos de no saber qué va a pasar en el ensayo. Claro, yo siempre tengo premisas y esquemas y todo, pero muchas veces terminan siendo el punto de partida y en el ensayo el esquema se transformó en otra cosa. Y me parece que al menos a mí en mis procesos creativos, esa dosis de caos que sé que va a ocurrir y que ahora ya no me preocupa, ¿no? Cuando yo iniciaba a dirigir, me generaba una gran ansiedad pensar de no, es que eso hay que tenerlo controlado desde el principio. No, es parte muy natural y me permite también tener resultados más orgánicos en términos de no está impuesto, no está forzado, es algo que surge como una síntesis o un diálogo entre artistas. Yo creo que es muy importante en la producción artística siempre tener dos ángulos, ¿no? Que es evidentemente y la parte artística, la parte creativa, la parte de generar nuevos lenguajes, nuevos proyectos, etcétera. Pero hay otro ángulo que por mucho tiempo ha sido menospreciado, ha sido como una cosa como ajena, ¿no? Que es un asunto de la parte de producción, la parte de entender que esto que está generando la producción artística se va a convertir en un servicio o en un producto que va a ser compartido con una otra persona, ¿no? Es decir, con un público. Entonces me parece que son dos ángulos que deben dialogar sí o sí. ¿Por qué? Porque al final del día un ente creativo, ¿no? Que puede expresar y puede tener maravillosas ideas, también puede como involucrarse en un mundo interno donde solamente él se va a entender y donde probablemente no va a tener un filtro de recordar que el arte escénico va a ser compartido con el público y ahí creo que muchas veces se puede perder el objetivo del arte escénico, que para mí es tú compartes con alguien, es decir, no puedo hacer arte para mí, ¿no? Es decir, yo, claro, que el arte es un medio para que yo pueda generar inquietudes, expresar, etcétera. Sí, pero particularmente el arte escénico, yo no hago una pieza y la gente si quiere viene y si no le gusta se va en el momento. O sea, no es una pieza que yo voy a dejar y que después alguien puede transitar y quedarse 1 minuto o 2 horas. Yo hago arte escénico porque estoy invitando a una persona a que venga, se siente conmigo 50 minutos, 2 horas y creo que hay una responsabilidad artística. Creo que hay una responsabilidad de decir, yo tengo que generar una experiencia de convivio donde la otra persona es tomada en cuenta. Entonces, esa otra persona vive en un mundo particular, en un mercado particular, en un contexto particular y de alguna manera esta experiencia que yo estoy creando tendríamos que pensar justamente en a quién, ¿no? A qué mundos particulares me interesa interpelar. Yo creo que no necesariamente es que el mercado va a mediar los productos artísticos. Me parece que eso sería trabajar como para cumplir ciertas cosas del mercado y me parece que eso va un poco contra la natura del proceso artístico, pero sí creo que es importante que el proceso artístico considere yo no diría el mercado, sino los públicos que existen en ese mercado y pensar con quién dialoga. Me parece que hay que pensar con quién dialoga mi producto, porque vamos, estamos en el siglo XXI, las artes escénicas son amplias, son muy diversas, pero el público también lo es, y hay circuitos, festivales, mercados específicos para artes específicas, y creo que es más importante eso. Me parece que uno tiene que encontrar su comunidad, uno encuentra su tribu que lo va a seguir, uno encuentra su público, y ahí podríamos pensar, uno encuentra su mercado, ¿no? Creo que todo el arte escénico bien hecho, de calidad, con profesionalismo, encontrará un mercado. Pero es valiosísimo que
lo consideremos. Me parece que no considerarlo nos va a cegar a pensar que mi producto artístico, solo por ser un producto artístico, ya va a encontrar un eco. No. Y bueno, claro, particularmente, digamos, tuve la fortuna, yo hago dirección artística en la compañía, pero todo el tiempo soy productor ejecutivo y general de los proyectos. Entonces, como que todo el tiempo al dirigir, tengo un chip de producción o de gestión, ¿no? Porque claro, tanto Jesús como yo hacemos la gestión de los proyectos y entonces es inevitable ya desde el inicio repensar el proyecto desde una perspectiva también no solamente desde cómo va a surgir, a quién va a llegar, sino este proyecto cómo se va a convertir en una realidad, ¿no? El ímpetu no es suficiente para producir teatro. Hay que entender los mecanismos para que un proyecto surja con condiciones dignas y justas para todo el equipo y a partir de ahí sea una experiencia interesante y que encuentre un eco en otro. O sea, me parece que no solo es cuando ya se vende, sino desde el proceso de cómo esto sucede, ¿no? Y creo que ha sido tal vez una asignatura que muchas veces compañías o grupos hemos dejado de lado y creo que justo es lo que ha permitido que compañías continúen en el camino y que otras compañías digan, no, esto es imposible. Claro, a veces se siente imposible por no tener esta perspectiva, digamos, desde la producción. Creo que cuando, sobre todo, uno es joven y tiene un ímpetu, sobre todo en el mundo del arte, ¿no? Como que quieres generar proyectos artísticos o proyectos donde el arte es el medio o artísticos netamente, te encuentras con una serie de juicios y prejuicios alrededor de esto y que la mayoría de las veces tienen que ver con esta como separación, estigma de que arte y condiciones dignas, justas, laborales, económicas están peleadísimos, ¿no? Creo que eso es así, lo arrastramos como si fuera una vacuna que nos hayan puesto cuando pequeños y que así está, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya parecen proyectos que están desahuciados desde antes de iniciar. ¿Por qué? Porque pareciera que si yo tomo la decisión de que mi proyecto artístico lo quiera llevar a otro nivel, como si no hubiera un futuro y ni siquiera lo he comenzado. Pero tiene que ver con este aprendizaje que hemos internalizado, a saber de dónde no lo sé si has estado en el ambiente, si hay otras generaciones que se han encargado tal vez de eso, o tal vez también ha sido el miedo de pensar que se va a convertir en un proceso netamente desde un punto de vista descarnado, capitalista, económico. Yo creo que ambos extremos tendríamos que dejarlos de lado para comprender que el fenómeno artístico, la producción artística y todas las plataformas que implican el arte son sistemas que tienen formatos, que tienen esquemas, que tienen modelos sobre los cuales podemos trabajar para encontrar nuestros propios modelos, los particulares. Es decir, incluso en términos de compañía, si yo volteo a ver una compañía de teatro de otro país, de otra ciudad, pero incluso de mi propia ciudad, estoy seguro que mi modelo de trabajo, ¿no? Artístico, económico, financiero, de producción, es distinto porque los recursos que conforman esa compañía son distintos. Porque me parece que en el mundo artístico, además del valor artístico que puede tener un ser humano, ¿no? Digamos, de su producción artística, tenemos otros valores que ponemos en juego a nivel de compañía o a nivel de empresa cultural o a nivel de grupo. Esos valores extras nos permiten entender que probablemente lo que yo estoy haciendo encontrará cierto modelo que se va a adecuar y que va a encontrar una salida específica con un público específico. Pero tiene que ver con el recurso humano que está dentro de la compañía. Es decir, me parece que cuando una persona sobre todo joven que va iniciando un proyecto, de entrada tendría, además de creer y enamorarse de su proyecto y estar convencido de que el proyecto le llena, le satisface y genera una inquietud artística que ve satisfecha con eso, creo que el segundo paso sería hacerlo de la mejor manera posible, es decir, saber que existen un montón de posibilidades, no solo en el mundo del arte, sino en el mundo del esparcimiento y del entretenimiento y otras cosas con el que se va a topar
y que ese valor genuino que le va a dar esa persona a su trabajo, ¿no? A su proyecto, va a ser lo que en momentos de desmotivación es lo que lo va a sostener. Entonces hay que hacerlo lo mejor que se pueda. Es decir, creo que hay que abonarle por la calidad en el trabajo. Una vez que uno abona por la calidad en el trabajo y que comprende que existen modelos o esquemas que me pueden ayudar a que eso se potencie, escale a otras dimensiones, lo que tenemos que hacer es pensar que si yo no lo quiero hacer, porque a mí esa parte artística es la que me interesa, yo no, me tomo de la mano con alguien, hago equipo y juntos hacemos esto. Yo voy a poner un ejemplo que me parece muy claro, porque yo doy clase de producción y gestión tanto para la licenciatura en teatro como para una licenciatura para cantantes de ópera, ¿no? Y por años ha sido como, pues yo soy artista y habrá alguien que me hable. Y siempre les digo, podrían esperar sentados toda la vida, tal vez esperando a que les hablen. Si no quieren hacer ustedes esa otra parte que vemos en clase, toman de la mano a alguien que dice, a mí me interesa potenciar lo que tú haces, y juntos generan proyectos. A veces sucede que una misma persona es quien trabaja ambas, pero hay gente que no y que está bien. Vamos, si artísticamente a ti no te interesa por la cantidad de razones que sean y que son válidas, yo sí creo que hay que hacer equipos, hay que hacer alianzas, porque si no, el arte se convierte en como en un nicho que por mucho tiempo ha emitido como estos juicios de el asunto del arte, lo bohemio, es que el amor al arte y una serie de cosas que lejos de potenciar el trabajo artístico y de hacerlo crecer y de incluso de evolucionar y transformarlo, lo que ha hecho es mantenerlo en una cosa como subterránea que no nos permite, no solamente a las compañías, sino a las generaciones que vienen, disfrutar de él. Me parece que lejos de creer que lo estamos cuidando, lo estamos alejando todavía de próximas generaciones. Y lo más curioso es cuando esta misma actitud luego repercuten en una, pero es que no hay gente que venga a mi exposición, o es que no hay gente que venga a mi obra. ¿Qué acciones estás haciendo para generar vínculos? Es decir, tú mismo lo estás dejando acá y de repente dices, bueno, ¿y nadie vino? Creo un poco por ahí. La imagen justo de traer siempre una mochila consigo como artista, ¿no? Es la imagen que creo que funciona, es la más clara para trabajar cada proyecto que se hace, cada experiencia que se vive. Yo creo que la mochila como artista siempre traemos las experiencias del día a día. En mi caso, trato de pensar en que todas las experiencias que vivo en el día a día, y no solo afuera, digamos, sino en mi día a día en los salones de ensayo, ¿no? Lo que sucedió en el salón de ensayo, lo que pasó ahí, qué nuevas cosas, qué metodología utilicé que de repente me dio estos resultados. Es algo valiosísimo, que es una experiencia que siempre está alimentando esa mochila. En el aula, ¿no? Cada vez que compartir un tema o que hacemos un ejercicio, que hacemos ciertas cosas, siempre cada resultado me representa un resultado distinto del mismo ejercicio, y entonces hay que repensarlo porque esa experiencia del día en el aula de ensayo se convierte en algo que se une, ¿no? Sumado, por supuesto, a lo que pueden ser las teorías, métodos, técnicas que uno ha leído, has tomado en talleres o has conocido de tu propia preparación. Creo que esas tres siempre estarán presentes, y porque además no sabes el día de mañana en el proyecto cuál es la que vas a poner sobre la mesa, ¿no? Cuál es la que vas a poner ahí, que dices, esta es la experiencia porque a partir de tal. Y bueno, no solo eso, sino la de las experiencias que tienen que ver con los programas, particularmente como compañía, que tenemos varios programas con públicos específicos, con niñas, con niños, con jóvenes, la escuela de espectadores, cruzar aquí en San Diego, en Tijuana. Para mí son experiencias que alimentan mi práctica artística como no tienes una idea. La conversación con el público cuando generalmente a mí me gusta moderar en el Festival Interprepas las sesiones plenarias con los jóvenes. Esas experiencias son oro puro, porque al final del día me permiten
tener de primera mano la experiencia de esa otredad con la cual yo voy a querer compartir mis proyectos escénicos. Entonces me parece que esas experiencias son valiosísimas de comprender para de ejecutar o llevar a cabo proyectos artísticos. Y bueno, finalmente me gustaría hacer una invitación muy fuerte para que todas las personas que tienen un proyecto, no dejen, digamos, de pensar en su proyecto todo el tiempo, ¿no? Hay una manera inicial que es, sí, te vas a enamorar de tu proyecto, vas a estar muy involucrado y vas a creer que el proyecto lo es todo y que seguramente van a pasar por una etapa donde van a creer que todo es un fracaso, que no es cierto, van a llegar con el síndrome del impostor seguramente, les va a pasar muchas cosas. Pero creo que es necesario porque también debe haber un momento de filtro para entender tu proyecto, ¿no? Es decir, tu proyecto, esa fase de enamoramiento tiene que pasar forzosamente por esa otra fase de reconocimiento, donde uno en realidad toma conciencia de cuáles son esas virtudes, esas ventajas del proyecto. Y esa toma de conciencia me va a permitir saber de qué manera puedo fortalecer el proyecto. Y si esto uno lo hace cada cierto tiempo, el proyecto inevitablemente tiene un fortalecimiento y un crecimiento sostenido, porque si no, es muy difícil quedarnos en esa primera etapa. Y bueno, al final, y me gustaría, por supuesto, hacer la invitación para que conozcan todas las actividades que realiza Tijuana Hace Teatro, no solo los proyectos escénicos, que además generalmente los hacemos en Teatro Las Tablas, que bueno, evidentemente no es porque sea un espacio que tenga la compañía, pero creo que es un espacio que la gente en la ciudad lo debe conocer. Tiene 19 años, en enero de 2023 cumplió 19 años, es un foro de formato íntimo, la experiencia, me atrevo a decir que no se va a comparar con lo que van a vivir en cualquier otro teatro de la ciudad o de la región, es una experiencia muy íntima. Y bueno, acercarse al teatro, ir al teatro, ¿no? Ver obras, y no solo de la compañía, evidentemente. A mí me gusta siempre pensar que el público de la ciudad, cuando asiste a cada uno de los teatros de esta ciudad a ver una puesta en escena, está haciendo teatro con nosotros. Es una manera de hacer teatro con nosotros. El público complementa el hecho teatral. Si no hay público, no hay teatro. Entonces, es una invitación. Y también la invitación que me gustaría hacer es a todas las empresas, fundaciones, lugares que sientan que pueden hacer alianza con las compañías de teatro, que lo hagan. Es decir, estamos no solo para hacer arte, también las compañías, particularmente las compañías de la ciudad, y hablo por supuesto por Tijuana Hace Teatro o Las Tablas, somos plataformas que buscan sí hacer teatro, sí generar arte, sí presentar, digamos, perspectivas de nuestro entorno cultural, pero también queremos sumar y coadyuvar a la conformación de nuevas maneras de reconocer la ciudad, de generar otras dinámicas, de generar al público otras propuestas, ¿no? Creemos, por supuesto, en el derecho a la cultura y en el acceso a la cultura, y que es un trabajo que debemos hacer en conjunto. No lo dejemos solo a las compañías, no se lo dejemos solo a las instituciones. Las empresas, las fundaciones y todos los lugares también pueden hacer alianza para que esto suceda. Creo que es muy importante. Y se pueden acercar, hacer alianzas, apoyar, patrocinar, generar un apoyo. Es decir, hay múltiples maneras de hacer puentes. El asunto es encontrarnos con ellas.